Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Colombia no hay garantías para que el pacto histórico pueda disputar la presidencia de la República y mucho menos para ganar, como ya se ha demostrado. No solo son las amenazas de atentados con todos los indicios descubiertos y expuestos, sino también la acción de instituciones como la Procuraduría, que ya dio visos de lo que harían en su momento, ya hicieron por supuesto con Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá. Se percibe inseguridad, incertidumbre y falta de confianza en el proceso electoral. Eso lo dicen muchas personas. De esto queremos conversar con la articulista y analista política Consuelo Ahumada, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerte por acá, Consuelo. ¿Cómo estás? Gracias, Orlando. Un saludo para ti, para todos y todas nuestros oyentes en el día de hoy. La pregunta de fondo es, ¿por qué ocurre todo esto cuando ya la política colombiana estaba clara de que el Centro Democrático, el uribismo, no iba a permitir que otra fuerza distinta y menos una de corte progresista se instale en el poder? ¿Es posible pensar que no van a garantizar la seguridad y mucho menos un triunfo del pacto histórico? Mira, ha habido un cambio en la situación clarísimo frente a lo que sucedió hace 4 años, cuando también la campaña terminó definiéndose entre el candidato del uribismo y el candidato de las fuerzas alternativas, que en este caso también era Gustavo Petro. En ese entonces, pues hubo un avance importante de las fuerzas alternativas, pero era claro que en las encuestas, y bueno, terminó ganando el candidato de Uribe. Ganó en la consulta, ganó en la primera vuelta y por supuesto en la segunda vuelta. Luego se supo y se conocen episodios de fraude, de apoyo de los narcotraficantes importantes a la campaña de Duque, pero una de las cosas que hizo Duque desde el comienzo fue asegurarse una procuraduría y una fiscalía y una contraloría y defensoría del pueblo que fueran absolutamente favorables. En este momento y después del estallido social del año pasado, la situación es realmente distinta. Es decir, si de algo sirvió el estallido social es mostrar ese descontento tan fuerte, que no necesariamente se ha plasmado, digamos, en organización, que era lo que aspirábamos, y bueno, de pronto esperamos que se exprese en 15 días, en decisión de ir a votar, ¿sí? Entonces esta juventud ha salido a pelear, pero no tiene todavía suficientemente claro que la culminación de esa pelea tan larga que dejó muertos, heridos, desaparecidos y todo lo demás, es ir a votar. Pero sí hay una percepción clara de distintos sectores de que el ganador va a ser Gustavo Petro. Hagan como hagan las encuestas, las manipulen como las manipulen, no hay otra que muestre siquiera cercano al candidato de la extrema derecha y del uribismo. Entonces, frente a esa situación, entran a actuar los órganos de control. No sé si tú te refieres al último episodio, el de esta semana, porque el de la pasada también fue muy importante y todos están como conectados. De esta semana es suspender al alcalde de Medellín sin fórmula de juicio, sin ningún proceso, sin dejarlo hablar, sin descargos, y poner en la alcaldía de Medellín una persona afín al uribismo, y no solamente pues al uribismo, pero también a esas empresas tan grandes que se manejan en Medellín, las empresas públicas de Medellín, y a todo el tema de Hidroituango, ¿no? De todas estas fallas y cómo se ha comprometido ahí el grupo económico de Antioquia, ¿no? Que es contra lo que venía peleando Daniel Quintero. Que fue una participación en política o no, pues eso tendrían que verlo. Hizo un chiste ahí, ¿sí? El cambio en primera, nos sonó a todos bastante bien, cambio en primera vuelta. Pero lo cierto es que el presidente Duque, el general Zapateiro, el fiscal han venido interviniendo abiertamente en política. Cada vez que Petro
dice algo, el presidente sale, bueno, ya no sale tan, salía a contestarle, es que el candidato que dice que los fondos de pensiones son de los grupos privados, entonces, o sea, se refería directamente, mucho más directamente de lo que hizo Daniel Quintero en Medellín. Claro. Y gravísimo el caso del comandante máximo del ejército al frente de, no sé, 300.000, 400.000 personas armadas del ejército con derecho a portar armas, ¿no? Incitarlos al odio contra el candidato Gustavo Petro, ¿no? Y frente a eso el gobierno lo que salió fue a decir que le parecía bien. Claro. Entonces, Pero esa es la entonces, yo situación te en este pregunto, hay una momento. cosa puntual, Consuelo, porque si todo este panorama está planteado ahí, ¿quién garantiza? Tú has dicho, va a ganar, sí, en las urnas puede ganar, pero ¿quién garantiza que la registraduría, la procuraduría o quien sea, la fiscalía salga con un recurso de última hora, con una argucia legal, penal, administrativa, lo que sea, para o primero impedir que gane o segundo, ya ganando, ponerle trabas para que no pueda ejercer el cargo? Mira, todo eso puede pasar. Puede pasar un golpe de Estado abierto o encubierto, puede invocar un recurso que es de conmoción interna, puede suspender las elecciones, aplazar las elecciones. Lo intentaron con el fraude electoral, con el Congreso, cuando el pacto, bueno, el pacto logró recuperar 4 curules y posiblemente una más, ¿sí? Porque no habían reportado los resultados. Un registrador absolutamente inepto, pero también inepto y ligado al uribismo. O sea, todo eso que tú dices puede pasar y mucho más. Ya. Es decir, Pero aquí entonces podrían ahí la llegar otra la pregunta que cabe semana. en este tema, Consuelo, tiene que ver, ¿cómo se va a afrontar esto? ¿De qué manera las fuerzas progresistas del pacto histórico, los partidos políticos, uno que otro medio de comunicación, a un líder social y las mismas instituciones de justicia de Colombia, cómo pueden actuar frente a esto? Porque no estamos hablando de hipótesis ni de escenarios de conspiraciones, sino de cosas reales como las que contamos ya del alcalde de Medellín. Sí, pues realmente, por eso también la aspiración es que sea en primera vuelta. Es decir, aguantarnos todo esto 3 semanas más es muy difícil. Hay otro riesgo que está ahí de por medio, que es que maten a Petro, ¿sí? O sea, ahí, precisamente fue el alcalde de Medellín el que encontró y denunció eso, ¿no? A través de un agente de estas organizaciones criminales llegó y denunció eso, lo iban a matar. A mi manera de ver, no debía seguir en plazas públicas, pero ahí siguen plazas públicas, ¿no? Y eso es un riesgo muy grande. Quizá pues el riesgo más grande es ese, ¿sí? Que lo maten. Pero bueno, esa es la situación en el momento. Se sigue todavía algunos sectores de centro apoyando pasándose al lado de Gustavo Petro, no lo suficientes. Yo creo que debería ser más contundente la cuestión. Se cometen algunos errores, hay que decirlo también, unas declaraciones inoportunas y todo lo demás, que en este momento sólidamente hay que unirnos por la defensa del Estado de Derecho y por las garantías electorales. Eso es como lo primero, en eso están de acuerdo muchos sectores, más allá del pacto histórico, pero digamos que es imprevisible, ¿no? La verdad no sabemos en qué pueda Ya. parar a esto y el Entonces, alcance de Consuelo, esto. la última pregunta para este primer bloque entonces es, algunos ya califican como las elecciones más violentas. El día de ayer se mató, se asesinó a otro líder social y mientras conversamos pueden estar asesinando a otro o a otros más. Estas elecciones siendo las más violentas, ¿qué implican para la democracia colombiana? ¿Qué saldo, qué secuelas dejan incluso en la posibilidad de participación y de acción política en las organizaciones sociales? Mira, el balance, no solamente este periodo, sino de este gobierno es nefasto. Claro, se ha agudizado en época de elecciones que normalmente digo yo, pasa en Colombia, no, por lo menos en los últimos tiempos. La disputa electoral acrecienta la violencia. Pero uno se pone a revisar todo lo que ha pasado en estos últimos tiempos, incluso que sale en estos últimos periodos. Todas las denuncias de los falsos positivos hace un año, pero ahora otras, un alto general del ejército involucrado, todo lo que
los atentados de la policía, del tema del Putumayo, que entran y masacran a la población y luego dicen que es buscando a las disidencias de las FARC. Lo de la semana pasada, que fue absolutamente escandaloso, paro armado de estos sectores de narcotraficantes paramilitares que siempre han respaldado al uribismo. Se toman 11 departamentos entre la costa, el Chocó, se pronuncian los obispos, las autoridades, los alcaldes, y el presidente diciendo que eran apenas expresiones aisladas, se va para Costa Rica muy tranquilo. Al mismo tiempo el uribismo en una fiesta espectacular en Montería, los dos planos de la realidad, Montería, la capital de Córdoba, en medio de, digamos, esa intimidación a la gente, a los pequeños comerciantes y medianos, los hicieron cerrar, la gente no les dejaban salir a hacer compras, es decir, una situación de terror la que se vivió allá, ¿sí? Rompieron toda la publicidad del pacto histórico y la única explicación del presidente es que son hechos aislados. Ahí sí no está el ejército como hace un año, ¿sí? Matando estudiantes, intimidando estudiantes. Es una forma de intimidar a una región que claramente está con el pacto histórico, ¿sí? La costa Caribe y la costa Pacífica y Bogotá son, digamos así, como los sitios fuertes del pacto histórico, y en todas esas regiones hay una encuesta que muestra que sacarían, en el caso de Bogotá, 51%, o sea, suficiente para primera vuelta. En el caso, no tengo exacto el dato en la Caribe y el Pacífico, pero algo entre el 70 y el 80%. Es decir, por ahí ganaría sin necesidad de volver a lo que llamamos aquí la segunda vuelta. Claro, entonces, sí. La intimidación, claro que es fuerte. Los cadenas de WhatsApp diciendo a la gente que se sale a votar por el pacto, bueno, tiene represalias. Miren lo que pueden vivir si eso pasa. Están recurriendo absolutamente a todo. El presidente se fue a visitar a la posesión del presidente de Costa Rica y apareció al tercer día, y los políticos locales conservadores y de la extrema derecha celebrando una boda, el ejército custodiándolos en vez de custodiar a la población. Es decir, una complicidad abierta y descarada con el clan del Golfo. Hagamos la primera pausa, Consuelo, y enseguida volvamos para analizar en perspectiva lo que ya queda del resto de la campaña. Prácticamente 2 semanas más adelante tendremos elecciones en Colombia y al mismo tiempo hay debates y temas que se discuten en plena campaña, la más violenta de la historia de Colombia. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con Consuelo Ahumada a propósito de las elecciones en Colombia. Consuelo, ¿de qué modo el pacto histórico se constituye en este momento en la fuerza política más importante? Yo no digo solamente por las elecciones, sino porque ahí confluyen algunos sectores, algunos actores, fuerzas progresistas. ¿Qué explica esta contundencia con la que se mueve, este anhelo de esperanza, de transformación que existe y que al mismo tiempo podría ser frustrado si es que ocurre lo que conversábamos en la primera parte? Mira, el pacto es un proyecto que surge hace aproximadamente 2 años por inquietud de distintos sectores, por supuesto Petro y otros sectores de la izquierda, que veníamos planteando con claridad que, es decir, la derrota del uribismo como enemigo principal, eso está claramente identificado, no puede lograrse solamente con la izquierda, sino que había que agrupar a todos los sectores democráticos y de centro izquierda, incluso sectores que pues no se identifican con, digamos, los partidos alternativos. Este es un proceso que fue avanzando en medio de avances, estancamiento y todo lo demás, pero logró consolidarse, y su máxima, digamos, expresión, la máxima expresión de la consolidación es el resultado de las elecciones parlamentarias, que fue bastante importante. Es fundamental fortalecerlo. Ha traído gente de otros sectores,
¿sí? Del Partido Liberal, incluso conservadores, los otros partidos de la coalición, el partido de la U y todo lo demás, y espera seguir mostrándose de una manera cualidad, mostrarse como la salida a la problemática de Colombia. Si gana Petro, esperamos que gane, si gana el pacto histórico, esperemos que podamos empezar ese cambio que necesita el país. Va a ser muy difícil. Ustedes lo sabrán en Ecuador, en los gobiernos que han necesitado gobiernos alternativos, la oposición de fuera es de los otros sectores va a ser muy grande frente a todas y cada una de las medidas que se van a tomar, y más después de la crisis de la pandemia, donde se insisten en unos puntos que necesariamente, digamos, hay que cumplir. Por ejemplo, Petro insiste muchísimo en atender el cambio climático. Tiene que manejar muy bien eso del tema de los hidrocarburos, lo ha planteado, hay que manejarlo muy bien para no frenar el avance de este proceso. Pero hay mucho optimismo en medio de todo esto, entre los jóvenes, los y las jóvenes, entre los sectores que nunca han tenido nada. Ahora uno no puede decir que Duque es culpable de todo, pero él agravó todos los problemas históricos del país. Claro. Entonces estas zonas del Pacífico, también del Caribe... la pregunta que cabe aquí es, porque ocurre en América Latina esto, no digo que sea extraño, al contrario, es normal, que los progresismos no son de la misma forma de ser, de actuar, de pensar. No es lo mismo el progresismo chileno que está en el poder que el progresismo de Argentina o el progresismo de Venezuela o de Bolivia. ¿De qué tipo de progresismo estamos hablando en el pacto histórico? ¿O también hay una confluencia de progresismos que pueden dar lugar a incluso decisiones que no coincidan precisamente con la tradicional postura de izquierda de algunos países? Bueno, ahí hay son varios tipos de progresismo. Hay uno que predomina, por supuesto, que es la misma línea de Petro, ¿sí? Petro es una persona, digamos, sale del M19, pero él es independiente de toda esa tradición de la izquierda, ¿sí? Él no vivió esa tradición de esa manera. Él es, digamos, él se integra al M19 y la M19 siempre se mostró como una guerrilla que quería ser diferente con otros elementos, no invocaba, digámoslo así, no invocaba los clásicos del marxismo y demás, aunque Petro mismo sí es una persona muy estudiosa. Pero Petro lo que trae y lo que, digamos, logra es conectarse con amplios sectores de la opinión. Todo esto de poner en primer lugar el tema de la lucha de la mujer por la igualdad, el tema de la naturaleza, el tema de los animales, que lo hizo como alcalde. Yo trabajé con él como alcalde un tiempo y pues él es obsesivo con estos temas, ¿no? Es decir, en eso Petro es, digamos, la postura de Petro es como la que se impone. Falta organización, es decir, Petro, digamos, no privilegia la organización es fundamental. Hay detrás muchos partidos de estos de tipo, bueno, muchos no, algunos de estos de partidos más tradicionales que han tenido que incorporar a su discurso todo esto, como muchos en América Latina y en el mundo, no se quedan rezagados. Y va a ser como una mezcla de todo, eventualmente hay contradicciones como en todo, pero hay como mucho entusiasmo por lo que representa Gustavo Petro frente a la perspectiva que por primera vez en Colombia tengamos un gobierno progresista. Lo tuvimos en Bogotá, lo tuvimos en el Nariño y en otras regiones, de Santa Marta, pero son lugares muy pequeños. Es decir, no es la visión del país, ¿no? Y esto va a ser difícil, pero creo que es muy interesante. Pero entonces la última pregunta con respecto a estos temas ya de orden más regional. ¿Hasta dónde lo que ocurre en América Latina, lo que está pasando con la postura, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador con respecto a Estados Unidos, la integración, va a tener a Colombia como un pivote esencial, dinamizador también de esta política de ganar Petro? Te digo esto por dos razones. La primera, evidentemente, es muy difícil para Colombia institucionalmente desligarse de Estados Unidos. Están bases militares, es decir, hay una confluencia muy importante. Y lo segundo es porque también Petro ha sido muy cauto a la hora de hablar, por ejemplo, de Venezuela o de Cuba o de Nicaragua. Bueno, yo creo que el momento para el pacto histórico es muy favorable a nivel internacional, porque él se ha logrado conectar con algunos de estos mandatarios y con algunos de estos proyectos que siempre ha defendido. Con Venezuela ha sido muy cauto, pero también ha habido contradicciones ahí. Con Cuba ha sido muy cauto.
Y él tiene, pues, digamos, su política internacional, lo ha dicho claramente, es la no injerencia en los asuntos internos de los demás países, centrarse mucho en las relaciones en América Latina, las relaciones internacionales, la integración de América Latina. Es muy cercano a López Obrador en muchas cosas, ¿no? Con todas sus contradicciones. También siente cercanía por el gobernante de Fernández en Argentina y el de Chile. Todos tienen contradicciones, problemas, una arremetida muy fuerte de las derechas en sus países, cometen errores, eso no se puede dejar de lado, la gente hay que decirle, el presidente comete errores, los gobernantes cometen errores, ¿sí? No, nadie está exento de cometer errores, es que estar pendientes y revisar políticas y buscar esa integración latinoamericana. Yo creo que eso sí es digamos, una obsesión de Petro, lo ha dicho muchas veces, lo viene diciendo desde hace rato, y entenderse con esas nuevas expresiones de los gobiernos alternativos, como esta nueva ola de gobiernos alternativos. Yo creo que eso es muy importante y es una buena perspectiva tanto para Colombia como América Latina, en medio de muchas dificultades, que son las que se expresan en todo esto de conflicto en torno a Ucrania y todo lo demás, dificultades económicas y tensiones políticas muy graves, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias, Consuelo, muy amable por atender esta invitación. Estamos pendientes, por supuesto, estamos ya sobre la marcha en el proceso electoral y estaremos atentos a lo que ocurra en ese querido y hermoso país que es Colombia. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Bueno, gracias, Orlando, lo mismo. Muchísimas gracias a Consuelo Ahumada a propósito de las elecciones en Colombia. Ustedes saben que el 29 de mayo se decide un hito histórico en ese país y de eso estamos pendientes porque las amenazas son muchas. Cuídense. Chao, chao.